El proceso de inculturación de México a partir de la conquista y sobre todo de la colonia trajo consigo no solo la suplantación icónico-devocional a través de un proceso brevemente entretejido o complejamente entretejido. Esto mezclado de fe, religiosidad, devoción, arte y cultura, sobre todo. Así, las imágenes en particular jugaron un rol de inculturación e implementación de una nueva cosmovisión religiosa, porque aparte de ser utilizadas en procesos de evangelización, entre muchas otras formas y figuras, también fueron un impacto en la sensibilidad artística del pueblo mexicano, una verdadera aportación del arte cristiano para las culturas del Nuevo Mundo, el mismo que se prolonga hasta nuestros días en las culturas visuales contemporáneas, como nosotros lo podemos percibir en la Escuela de Artes Plásticas, específicamente en la carrera de arte y en la carrera de diseño. Específicamente, las imágenes de Cristo crucificado constituyen una verdadera expresión artístico-devocional y el objeto del presente trabajo, la presente exposición, es estudiar y conocer el origen histórico y cultural de una imagen denominada el Crucificado del Capítulo, que se encuentra en Bornos, en España, provincia de Cádiz, que es una imagen mexicana fabricada con pasta de caña de maíz con la técnica tarasca y que llegó a España el 18 de junio de 1553. El prior del convento de Santa María del Rosario en Bornos propuso a los monjes comprar para el altar del capítulo una imagen del crucificado que estaba en Jerez de la Frontera. La vendió una persona que la había traído de Indias por 120 fanegas de trigo, o costales de trigo. Esto con la finalidad que es el principal objeto de estudio de esta investigación que llevamos a cabo una serie de investigadores, un grupo de investigadores mejor, a través de una serie de imágenes de crucificado y del códice. Exposición está en el contexto del Congreso del Conservatorio, el Conversatorio Internacional denominado Camino Real de Tierra Afuera, de Zacatecas a Texas. Este congreso o primer conversatorio internacional en línea propone una serie de mesas para hacer una serie de reflexiones acerca del patrimonio histórico, el patrimonio cultural de México, sobre todo en el camino que va de Zacatecas a Texas. Nosotros hemos tomado este objeto de estudio, que es el crucificado del capítulo en pasta del caño de maíz y el códice indígena. Entonces le hemos denominado metafóricamente camino real, es decir, el recorrido del crucificado, y el códex o códice de tierra afuera, es decir, que va a Jerez de la Frontera, a provincia de Cádiz. Es en la línea de investigación de la Escuela de Artes Plásticas, Arte y Patrimonio Histórico-Cultural, específicamente de México en tierra afuera, es decir, en España. Nos circunscribimos a la mesa 2, los habitantes originales, un mundo aparte. Hacemos la presentación porque así corresponde a la investigación. El maestro Roberto García Ibarra, investigador de la Escuela de Artes Plásticas, la maestra Argelia Isabel Dávila del Bosque, investigadora, y un servidor, el doctor Enrique Reyes, que pertenecemos al cuerpo académico Artepoiesis, es decir, creación artística. Y en este cuerpo académico desarrollamos dos líneas de investigación, reflexión, análisis y crítica de la obra artística o de la creación artística, y la segunda línea de investigación, arte y patrimonio histórico-cultural. En esta segunda línea de investigación hemos insertado esta investigación sobre el códex que hemos titulado Codex Bornensis Gaditanos. Códex porque es un libro
de nuestros pueblos originarios que no hemos podido localizar el lugar donde se fue elaborado este códice. Pero es un códice, un códex de pago de tributos y conforma una serie de imágenes que se encuentran en la imagen del crucificado del capítulo. Voy a mostrar una serie de imágenes de esta presentación y con la finalidad de ahondar un poquito en la imagen y en el códex o Codex Bornensis Gallicarius. Entonces le titulamos el crucificado del capítulo en pasta de caña de maíz y el códice indígena en Bornos. El antecedente de esta investigación fue el estudio de una serie de imágenes mexicanas que se localizan en el estado de Durango y en una de ellas en Coahuila. Específicamente el Divino Pastor, que se encuentra en la Sauceda, en Caratlán, Durango, el Señor del Santo Entierro en Santiago Papasquiaro, Durango, el Señor del Tizonazo en Ceballos, Durango, y el Señor de Mapimi en Cuencame, Durango. Estas 4 imágenes, hechas de pasta de caña de maíz, conforman una serie de imágenes que coinciden con una que se encuentra en Saltillo, denominada el Cristo de la Capilla. Este estudio, denominado Arte y Devoción Artística, o Apreciación Artística y Devoción Religiosa, es la conjunción de 2 variables, como es la devoción religiosa y la apreciación artística. Cómo las personas utilizan esta serie de imágenes para expresar su devoción, pero también para hacer una apreciación, realizar una apreciación de la conformación artística de las imágenes. Fue presentada en el 4º Congreso Internacional de Cultura Visual en Roma, Italia, en el año 2018. Y en la mesa, aportaciones del arte cristiano a las culturas visuales contemporáneas. Bueno, así con este antecedente presentamos la imagen del crucificado del capítulo en Bornos. La imagen, como lo expresé al inicio de esta intervención, llegó a Jerez de la Frontera en 1553 y fue comprada por unos monjes en ese lugar para ser llevada al poblado de Bornos y ser instalada en el monasterio de los monjes jerónimos en Bornos, en el capítulo, es decir, en la sala capitular del monasterio. Por eso se denomina el crucificado del capítulo, de la sala capitular de Bornos. Está a unos kilómetros de Sevilla, en la provincia de Cádiz. El objetivo de nosotros como investigadores fue ahondar en la elaboración artístico-artesanal, la técnica y materiales, además del análisis del códice indígena que está en Bornos. No es de Bornos, es un códice que iba insertado en la imagen, en el tronco, en la cintura de la imagen, que cuelga en la parte izquierda de su cuerpo, en la cadera izquierda, que tradicionalmente se les conoce como cendales o sudarios. Bueno, en el año 2011, esta imagen fue restaurada en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y descubrieron que ese cendal, que estaba conformado por unos pliegos de papel, específicamente de amate, se encontraba un códice, al desdoblar los pliegos de papel, un códice indígena de pago de tributos. En Jerez de la Frontera, el lugar donde esta imagen llega en 1553. Hizo un rastreo en el Archivo General de Indias. En el transcurso de 2 semanas estuve revisando archivos, libros, envíos que se hacían en torno a esos años y no encontramos rastro o testimonio de que haya llegado una imagen procedente de México. Pero los testimonios establecen que esa imagen llegó de Indias a Jerez de la Frontera y fue comprada en 1553 por los monjes jerónimos. Es el poblado de Bornos actualmente donde se encuentra la imagen, ahora en el templo o en el templo parroquial. El libro Iglesias y Ermitas de Bornos dice a la letra
que el 18 de junio de 1553, el prior de los monjes propuso que si quieren haber un crucifijo, o si quieren poseer o haber un crucifijo que está en Jerez, que lo trajo una persona de Indias, cosa muy buena, para el altar del capítulo, dádnoslo por 120 fanegas de trigo, dice literalmente el libro Iglesias y Ermitas de Bournemouth. Y ahí el título que se le dio a esta imagen, que naturalmente los monjes aprobaron que se comprara por ese precio. Estas son imágenes del monasterio como se encuentra actualmente en ruinas, Cádiz, en la provincia de Cádiz. El doctor Lorenzo del Campo y el doctor Carlos Moragas autorizaron en el año 2011-2013 la doctora Pilar que esta imagen fuera restaurada en acuerdo con el párroco de la parroquia de Bornos a su lugar original. En la imagen digitalizada por los diseñadores de la Escuela de Artes Plásticas, por los artistas de artes plásticas, se presenta así. La podemos ver en el fondo de esta sala, una imagen digitalizada, una fotografía tomada y una imagen digitalizada que da cuenta de la belleza, la conformación, los materiales, la estructura. Es una imagen que al momento previo a la restauración pesaba 9 kilos y después de la restauración resultó con un peso de 7 kilos porque fue depurada por las alteraciones de yeso y algo de estuco de una manera inapropiada insertaron en la imagen. Son imágenes procesionales hechas de pasta de caña de maíz que tenían la finalidad, como la tradición que insertó Vasco de Quiroga, de evangelizar a través de la presencia, la peregrinación, la procesión, y entonces entra en el rango de imágenes procesionales livianas por su estructura. Está conformada por un carcaje de caña de maíz y cubierta con lienzos de papel y finalmente conformada por pasta de caña de maíz. Se extraían el corazón de la caña de maíz y elaboraban estas imágenes. Es una sociedad esencialmente heterogénea, que surgió al desarrollarse la colonización de la Nueva España, es decir, el encuentro de dos culturas. Y así, a través de la religión, produjo la fuerza que dio cohesión a una diversidad de colores, de tradiciones, de devociones que hoy denominamos religiosidad popular, amalgamando el arte y la devoción. Los tarascos son los que dieron el cuerpo al Cristo. Es una representación viva, digna, bella, que han visto los mortales. Según la tradición histórica, los cerdas eran unos artesanos famosos que mandó traer Vasco de Quiroga de España, especialmente, concretamente de Barcelona, y ellos desarrollaron la técnica de las figuras de pasta de caña de maíz en la región tarasca, porque ya existía toda una tradición de elaborar ídolos, de fabricar ídolos o dioses con pasta de caña de maíz. Entonces los misioneros encontraron que por la ligereza del material fue aprovechado el maíz en general, centli en náhuatl, para elaborar imágenes de caña y de pasta de maíz. Entonces, el códice indígena en Bornos, nosotros lo hemos denominado Codex Bornensis Gaditanus. En los códices en México era una serie de libros antiguos. Actualmente permanecen algunos 16 códices previos a la colonia o denominados precolombinos. Estos códices estaban localizados en lugares muy específicos llamados Amoscalli o Amoscali, que significa en náhuatl biblioteca, y eran elaborados por tlacuilos, que, contrario a lo que tradicionalmente se piensa, que eran pintores o eran transcriptores o transcriptores, realmente los tlacuilos eran verdaderos filósofos, que a través de una cosmovisión religiosa, filosófica, cultural, de la historia,
documentaban no a través de caracteres, porque el náhuatl no tiene una estructura en caracteres como el castellano, y existen los hablantes de náhuatl, existían los hablantes de náhuatl, pero la conformación de sus caracteres era a través de imágenes, de signos que tenían todo un simbolismo. El encargado de hacer esto era el Tlacuilo, verdaderos filósofos, artistas, con su peculiar cosmovisión, plasmaban en hojas de papel mate, en cuero de venado, entre otros materiales, la historia, los acontecimientos, la vida, lo que acaecía previo a la conquista y obviamente previo a la colonia. Entonces podemos localizar una serie de códices precolombinos, otra serie de códices de la colonia y otra serie de códices posteriores a ello que básicamente eran réplicas de los primeros. Y así podemos localizar, por ejemplo, el Códice Mendoza, el Códice Colombino, la genealogía Solín, el Códice Borbónico, el Códice Aubín, la matrícula de tributos, entre otros libros que los historiadores han clasificado en códices precolombinos y códices básicamente de la colonia. Bueno, una serie de esos códices eran los códices de tributos, como lo establece la matrícula de tributos, o también lo establece la segunda parte del Códice Mendoza o Códice Mendocino. Es decir, documentaban una serie de tributos que los pueblos, alrededor de 300 pueblos, 320 pueblos, que rendían tributo y que estaban bajo el sometimiento básicamente de los aztecas, para pagar impuestos o tributos a este imperio. En ese contexto podemos encontrar la matrícula de tributos y la segunda parte del Códice Mendoza. Este códex, que fue encontrado en el faldón izquierdo, en la cadera izquierda del crucificado del capítulo en Bornos, es efectivamente una serie de 25 pliegos en forma triangular que al ser doblados conforman el cendal de la cadera del Cristo. Al desdoblarlo, desplegarlo, en su restauración en el año 2011 a 2013, encontraron efectivamente toda esta simbología, todos estos signos que tienen una simbología y que encontraron a través del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Autónoma Nacional de México, que era un códice de pago de tributos. Bien, ¿cómo es la técnica de interpretación de este códice? Vamos a utilizar, como así lo hemos hecho como colectivo CENTLI y como cuerpo académico Artepoiesis, es decir, creación artística, y con la colaboración del doctor Jaime Torres Mendoza, utilizamos como recurso básico de interpretación el Códice Mendoza. Y el Códice Mendoza, que es una elaboración de un grupo de tlacuilos por mandato del virrey Mendoza, y intentando mostrarle al rey en España lo que se hacía en México, la historia nos narra que mandó llamar a una serie de tlacuilos y entregándoles unas hojas de papel europeo en blanco para que dibujaran sus tradiciones, sus costumbres, su vida, su historia, en general, parte de su cultura. Esas hojas en blanco que el virrey Mendoza les proporcionó a los tlacuilos, posteriormente lo recibe con una serie de dibujos bellamente logrados, en su momento considerados dibujos artísticos, pero que plasmaban en esas hojas de papel toda una cosmovisión. Y entonces el Códice Mendoza que aparece en pantalla lo tenemos que leer de izquierda en contrario de derecha a izquierda, contrario a las manecillas, al flujo de las manecillas del reloj. Y el marco es lo más importante,
como el centro, que evidencia una serie de canales, sobre todo el marco que empieza con un recuadro. Primer año caza, segundo año conejo, tercer año carrizo, cuarto año cuchillo de pedernal. Así aparece la lectura y luego aparece de nuevo quinto año caza, sexto año conejo, séptimo año carrizo, octavo año cuchillo de pedernal. Y así sucesivamente se inicia en la parte superior izquierda, va descendiendo, luego en la esquina inferior izquierda da vuelta a la derecha, llega a la esquina derecha inferior y sube hacia la esquina superior derecha y va completando una serie de años, pero también una serie de ciclos. De tal manera que para los náhuatl, más o menos un año fluctuaba entre, un ciclo, perdón, fluctuaba en 50 años, y así están contabilizados. Esto luego se encuentra la tradición, la leyenda de Aztlán, el águila posando sobre un nopal, y este recuadro interior, simulando una X, es la tierra hermosa donde fluye agua y que son una serie de canales. Bueno, al virrey le llamó la atención el recuadrito que cerraba el ciclo de una serie de años que se encuentra en la parte inferior, en el penúltimo recuadrito, que era el año carrizo. Y lo encontramos que haciendo esta revisión del Códice Mendoza, que más o menos los investigadores establecen que se elaboró entre 1541 y 1542 como fecha de su elaboración, por un tlacuilo, una serie de tlacuilos, nos hemos permitido tomar un apartado del códice para ejemplificar cómo la lectura de los códices fue alterada. Y esa imagencita se encuentra en la parte inferior derecha, está ahora señalada con un círculo rojo, y al intérprete español le llamó la atención este recuadrito. Es un numeral en la parte inferior derecha. Y él hizo una interpretación que la casita, donde se puede ver un ramo con su pie y a manera de flor, significaba, pues en grandes rasgos, una narración náhuatl del diluvio. Y entonces, esto en la reinterpretación del códice, pues, altera lo que los tlacuilos quisieron expresar. Podemos ver rápidamente las partes de esta pequeña figurita en la parte inferior derecha. En primer lugar, lo que se ve ahí es un canal coloreado en azul y luego que simbolizaba el agua, y luego el canal en color rojo, y es una especie de corte transversal. Y así estos elementos van conformando el agua, el canal, las hojas de carrizo, las plumas, el carrizo, el nudo que ata los años, una especie de palo para hacer fuego, que se encuentra en la parte inferior, una especie de humo, y lo que significa, bueno, el Códice Mendoza en su segunda parte establece que los tributarios o los pueblos vecinos al imperio azteca debían pagar una serie de bienes de su cosecha, de su producción, que interpretan bienes. Por ejemplo, un dedo significaba blanca, indicaba una pluma sumaba 400 y un costal sumaba 800.
Siguiendo este camino podemos ahora aventurarnos en una aproximación del códice indígena en Bornos Cáliz o del Codex Bornensis Garitanus, tomando en cuenta solo un mínimo fragmento del documento. Es así porque la lectura para el resto del códice completo seguiría el mismo método que estamos copiando o extrayendo del códice Mendoza. Aquí una imagen del códice. Esta imagen del códice podemos localizar, describiéndola, una serie de cabecitas en la parte inferior, que son los tributarios. En la parte intermedia o en la parte superior a la cabecita encontramos una serie de nombres y hemos descubierto, por ejemplo, que esos nombres están en cristiano, es decir, nombres europeos o nombres comunes en España. Pero el apellido está todavía en náhuatl. Eso significa que esto es un códice que se encuentra en transición entre la conquista, en la colonia, porque todavía a los indígenas se les permitía mantener sus apellidos en náhuatl, pero con un nuevo nombre que los evangelizadores o los misioneros les imponían al momento del bautismo. Y posteriormente, después de los nombres, encontramos una serie de figuritas, signos que tienen toda una simbología. Una ruedita, encontramos una imagen como semilla, encontramos recuadros, encontramos la palmita, que significaba una suma de 400, encontramos una serie de semillas más grandes con color amarillo, o encontramos una especie de cajas, unas de color blanco, otras color amarillo, otras color rojo. Los colores significan entonces también una cantidad, pero el simbolismo en los códices. Nosotros hemos extraído la línea de tributo número 4, contando de derecha a izquierda, y nos hemos permitido redibujarlo, quedando como aparece enfrente del fragmento que se ha tomado antes, este que está señalado con la flechita, y así resulta esta reproducción o réplica que se encuentra en la parte derecha, la réplica del fragmento. En la cabecita que se encuentra en la parte inferior es el tributario, y luego aparece un nombre en una inscripción en náhuatl, que es en este fragmento es ilegible. Y luego encontramos el nombre del tributario, que ya estaba bautizado, que significa Pablo. Ahondando todavía en la historiografía, se encuentra que la C ya significaba en tiempo de la colonia ciudadano o hacía referente a una persona o a un señor. Subiendo o en sentido ascendente de esta réplica básica de ese fragmento, encontramos que la primera figurita significa chile seco. Después, otra que tiene una especie de líneas que salen de la punta es chile fresco. Y en la parte izquierda, una ruedita que significa comal. La primera recuadrito que está a la izquierda significaba que ellos tributaban 400 cajas de semilla de maíz, porque la semilla de maíz está en la parte derecha y la palmita indica la cantidad de 400 cajas, no elementos de una semilla. Y luego está porque está la pluma que simboliza, o palmita o pluma que simboliza 400. Que eran 3 cajas de semilla de chile. Y bien, pero que no sea externamente una caja de semilla no identificada y otra caja de semilla no identificada. En la parte superior podemos imaginar lo que le falta al códice, porque así lo establecen los pliegos del Codex Bornensis Garitanus, que ellos estaban obligados, la persona, a pagar 400 cargas de leña. Todo esto significaba una carga tributaria muy fuerte. Estos documentos están resignificando, como vemos, la historia. Es verdad que, por ejemplo, luchar contra los aztecas y después porque los aztecas sometían a poblaciones enteras, más de 320 poblaciones circunvecinas,
que oprimían literalmente con una serie de tributos que a veces era imposible de pagar. No solamente como pueblos y vecinos con cargas tributarias muy fuertes, gravosas, sino también por personas como lo evidencia este códice. Estamos rastreando todavía a través del proceso de investigación la localización de este poblado, los miembros de este poblado y su ubicación en este momento no hemos podido encontrar. Entonces, la lectura desde abajo hacia arriba, notamos la falta de cabeza que representa el tributario, reconstruimos el dibujo opuesto y encontramos esta serie de información o de evidencia que nos dice que por persona o por individuo pagaban una serie de tributos. Como conclusión, podemos hacer una serie de interpretaciones. Por ejemplo, y aplicaciones. Por ejemplo, los alumnos de la licenciatura en artes plásticas específicamente, los alumnos de la licenciatura en diseño que han digitalizado esta imagen, que son pertenecientes a una cultura visual contemporánea, se les persuade a través del análisis del arte, de la obra artística, a través de la investigación, a que no se queden en las apariencias y que todo es símbolo, todo lo que nos rodea tiene un simbolismo. Y ese simbolismo lo encontramos en las imágenes. Y ellos mismos se expresan con el análisis de estos ejercicios, que ahora son más conscientes de lo que ven, son más conscientes de lo que viven, por esta crítica, conceptualización y análisis de la obra artística y del diseño. Otra de las aplicaciones es que los alumnos han replicado una serie de códices precolombinos y otros de la colonia. Aquí en la mesa tenemos 4 códices que los alumnos de la licenciatura en artes del tercer semestre han replicado, entre ellos el códice de la genealogía Solís, el códice colombino, el códice borbónico, el códice Mendoza o mendocino, pero han hecho también réplica del códice Aublin, de la matrícula de tributos, entre una serie de 21 o 23 códices que los alumnos han replicado. Pues bueno, estas son las aplicaciones que el Codex Bornensis Gaditanos ha inducido a los alumnos de las artes plásticas, induce a las personas que ven las instalaciones museográficas, porque ya hemos hecho instalación museográfica, hemos hecho instalación museográfica de la réplica de este códice. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico cedió los derechos para poder replicar las imágenes del códex que tomó Kodak a través de un equipo profesional. Cedieron los derechos por escrito para poder replicarlo con fines de investigación y sobre todo realizar instalaciones museográficas del códice y explicar el contenido simbólico, pero específicamente el contenido explícito del pago de tributos, para replicar la imagen del crucificado del capítulo y poder mostrar a las culturas visuales contemporáneas el patrimonio, la historia y el arte que se encuentra en la imagen en sí mismo, pero más importante, la información que hemos hecho, que hemos entresacado del códice. Como conclusión, podemos decir que es una imagen hecha con pasta de caña de maíz, que no se elabora en un solo día, es un proceso constructivo que puede haber sido un poco más de un año, debido a que la pasta de maíz solo se trabaja en tiempos de secas, febrero y marzo, para evitar la humedad. Tercero, si se tiene en cuenta el carácter sagrado de este oficio, los constructores debieron esperar un ciclo completo de la siembra de maíz para extraer la caña y poder elaborar esta imagen. Otro aspecto por considerar es la movilidad. No era fácil desplazar mercancías desde el centro desde el centro de México hasta Veracruz, y posteriormente se infiere que fue llevado a España. El traslado al continente europeo de esta imagen no se hacía en un instante. Embarcar mercancías o gente requería de condiciones especiales. La distribución de mercancías en su lugar de destino tampoco era de forma inmediata. No siempre los productos a comerciar tenían un destinatario específico, así es que pasaban mucho tiempo en bodegas.
El hecho de que el fragmento del códice haya sido utilizado como papel reciclado indica que esta nómina de tributos había perdido ya su vigencia porque seguramente ya había pasado algún tiempo del cumplimiento del tributario o de la serie de tributarios y por lo tanto recurrieron a este papel para ponerlo como sendal en la cadera izquierda y que rodea su cintura. Entonces era posible utilizarlo en otra cosa. Así pues, se puede concluir que sumando todos estos elementos temporales de 1553, en que fue adquirido por los monjes jerónimos en Jerez de la Frontera, le podemos bajar una decena de años, de tal suerte que podemos decir que este códice es prácticamente contemporáneo al Códice Mendoza, que hemos utilizado como referente para hacer la interpretación de los tributos, el simbolismo de los signos, especialmente las cantidades y los productos que tributaban los pueblos con las personas. Aunque por supuesto sus circunstancias constructivas de posición social, de importancia política, económica, religiosa, son distintas. El códice indígena en Bornos, o el Codex Bornensis Gaditanos, es de origen más modesto, no como el Códice Mendoza, pero no por ello menos importante, porque nos puede servir para encontrar respuesta a muchos interrogantes de la conquista o de la dinámica que establecían los pueblos con los señoríos en torno al centro de México, especialmente en la subyugación a través del pago de tributos, que posteriormente se hizo a la corona española. Y nos dice este fragmento de la historia, pero puede ayudarnos a entender cómo somos, cómo sucedió la conquista, cómo sucedió el proceso de colonia, las ricas tradiciones en los Amoxcali, o lugar de libros o bibliotecas que se encontraban en Texcoco, se encontraban en Tlaxcala, se encontraban en Teotihuacán, de los tlacuilos, verdaderos filósofos, pensadores, que pintando recreaban, pintando reflexionaban y mantenían vivas las tradiciones históricas, la cultura. Esto tiene un significado profundo que simplemente replicar códices en los alumnos les ayuda a entenderse cómo somos como cultura, les ayuda a conocer la historia, a saber que había grandes libros, grandes bibliotecas, que eran muchos, que eran vastas bibliotecas, y que esas bibliotecas, a través de sus códices, nos dejan un legado para nuestra memoria. Muchas gracias por su atención. Para mayor referencia, estamos llevando esta investigación en la Escuela de Artes Plásticas. El cuerpo académico conformado por el doctor Francisco Javier Sánchez, el maestro Roberto García Barra, la maestra Argelia Dávila del Bosque y un servidor, el doctor Enrique Reyes, a través del cuerpo académico Arte Poiesis, Creación Artística, y la línea de investigación Patrimonio Histórico-Cultural, y el colectivo CENTLI, que significa maíz, que es quien apoya a través de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila para realizar las instalaciones museográficas del Códice y sobre todo para el apoyo en la investigación de este importante documento para nuestra historia y nuestro patrimonio. Muchas gracias por su atención. Ay,